Las garras del gigante lo derribaron como si quisieran destrozar la sabana. Pero solo el rugido de la manada de búfalos resonó. ¿Podría el cazador salvar su vida? El gigante indomable. La furia del búfalo negro hace huir al león. El amanecer se asomaba por el horizonte, proyectando una tenue luz dorada sobre las llanuras agrietadas. La hierba seca se mecía con el viento, revelando el fino polvo que flotaba en el aire frío de la noche anterior. A lo lejos, el suelo parecía temblar, el sonido era profundo, constante y pesado como los tambores de una tribu antigua. La manada de búfalos africanos apareció, densa y densa como un río que fluye lentamente por la sabana. En medio de esa corriente, una figura sobresalía por encima de todas. Kubu, un macho maduro con una espalda ancha como la ladera de una montaña alisada por el tiempo. Su pelaje negro estaba cubierto por una fina capa de escarcha, sus afilados cuernos curvos brillaban a la luz de la mañana como dos hachas forjadas a lo largo de incontables temporadas de lluvia. Sus ojos eran serenos, pero ocultos tras ellos se escondía la frialdad de alguien que había pasado por demasiadas pruebas de fuego. Kubu abandonó la manada antes que ningún otro individuo. Caminó lentamente hacia el suelo fangoso, que aún conservaba algo de humedad. Sus pesados pies parecían dejar una huella de poder en el suelo con cada paso. El barro frío se aferraba a sus dos cascos delanteros, refrescando el calor de su enorme cuerpo. Al bajar la cabeza, su aliento salía en dos brumas blancas que se disipaban gradualmente en el aire. Detrás, la manada de búfalos continuaba su viaje. El polvo se elevaba en vetas difusas, envolviendo la luz del amanecer para formar una fina cortina que se cernía sobre la estepa. Arriba, el cielo estaba despejado y tranquilo, como si contuviera su propio aliento, sin rugidos ni sonidos de cazadores. Pero el silencio no era paz, sino el momento previo a una gran tormenta, cuando todo se detuvo, esperando una violencia invisible. En África, había una criatura a la que pocos querían enfrentarse. No era el león, ni la hiena. Sino el gigante que cargaba con la tormenta que nunca cesaba.
Kubo alzó la cabeza, mirando fijamente la sabana interminable. Sus ojos no mostraron ninguna advertencia, pero en algún lugar un pequeño temblor provenía del suelo. No apareció ningún depredador, pero sus instintos lo sabían, algo observaba cada uno de sus pasos. Ni un sonido, solo un pequeño cambio en el viento que solo quienes vivían lo suficiente podían interpretar. La sabana bajo él se iluminó poco a poco, pero en esa luz, otra oscuridad se alzaba desde el otro extremo de la tierra. Un peligro que no rugía, no se precipitaba, sino que se acercaba. Y Kubo, el gigante indomable, fue el primero en sentirlo. La sabana se movió a medida que el sol ascendía un poco más, el último rocío se evaporó de la hierba y dejó el suelo seco como bajo una maldición. Kubo abandonó el barro, la tierra pegada a sus pies caía en pequeños copos de color marrón oscuro. Un calor comenzó a elevarse de su gigantesco cuerpo, y con él, una alerta más instintiva que cualquier sentido conocido por el hombre. Entonces, un ligero movimiento recorrió el aire. Ni un sonido, ni un temblor. Solo un cambio en el viento, con un tenue y sutil olor a pescado, suficiente para que Kubo levantara la cabeza. Los chorlitos que picoteaban insectos bajo la hierba se elevaron repentinamente, dispersándose en una pequeña nube. No gritaron. Simplemente volaron, y su forma de volar fue lo que le indicó a la sabana que algo se avecinaba. En esta tierra, lo que oyes no es necesariamente aterrador, pero lo que no oyes suele ser el final. Kubo se quedó quieto, con las orejas girando ligeramente como dos ventiladores detectores de viento. Un momento de inusual silencio duró. Los familiares sonidos de insectos y hierba crujiendo desaparecieron como si alguien los hubiera apagado con la mano. Bajo la hierba alta a la derecha, una curva de color amarillo pálido se arrastraba lentamente. El aliento de la criatura que la seguía era tan tenue que casi se mezclaba con el viento. Tres sombras amarillas, bajas, largas y compactas se acercaban poco a poco. Leonas. Maestras de las artes desaparecidas, pero siempre presentes. Su pelaje se mimetizaba a la perfección con la hierba quemada.
Sus ojos no parpadeaban, no se apresuraban. Cada paso era ligero, como si la sabana sostuviera cada pezuña. Kubo aún no los veía. Pero la sabana sí. Y la sabana le hablaba en un idioma que solo quienes habían vivido lo suficiente podían entender. La manada de búfalos, que había estado allí antes del amanecer, levantó la cabeza un poco más, estiró el hocico e inhaló profundamente. El olor era más inconfundible. El olor a pelaje de león, el aroma de los terrenos de caza que persistía desde la noche anterior, el aroma de una manada que lo seguía. Un hueco se abrió en la hierba. No era grande. Del tamaño de un antílope pequeño. Pero eso fue todo lo que el león necesitó para elegir su objetivo. Kubo era el objetivo. No la manada. No los terneros. Sino el que había quedado aislado del arroyo principal, de pie en medio del claro sin guardia. Los tres leones se detuvieron en la hierba. El viento amainó. Uno de ellos levantó la cabeza, sus ojos amarillos se hicieron más visibles a través de la hierba. Respiraban con dificultad. Sus cuerpos estaban tensos como cuerdas de arco. Ni rugidos ni pasos. Solo la fría certeza de tres cazadores preparándose para escribir el fin de un gigante. Kubo no sabía que estaban allí. Solo sabía que la sabana estaba descontrolada. Los pájaros se detuvieron. No había ninguna razón para que las cosas se detuvieran así, excepto una. Los búfalos cafres nacen del tamaño de una roca, pero los ataques siempre apuntan al momento en que están solos. Kubo permaneció allí, bañado por la luz del amanecer, respirando agitadamente, con la mirada recorriendo la hierba, donde tres sombras mortales se comprimían, esperando el momento oportuno. En la sabana, no se oía ninguna sirena. Solo hubo un instante en que cazador y presa miraron en la misma dirección y la distancia entre ellos comenzó a reducirse.
Un leve sonido resonó desde la hierba, pero fue suficiente para que Kubu girara la cabeza instintivamente. En ese momento, el suelo, justo a su altura, explotó como si alguien hubiera arrancado la alfombra de hierba. Una leona saltó directamente sobre su lomo. Todo el peso de casi 150 kilogramos golpeó la espalda de Kubu, obligándolo a inclinar el cuerpo. Sus garras se clavaron profundamente en la gruesa piel, creando dos largos desgarros carmesí. La sabana explotó. Kubu sacudió su cuerpo, todos los músculos bajo la piel negra se tensaron como cuerdas tensas. El león que estaba sobre su lomo fue sacudido hacia atrás medio latido, pero sus garras se aferraron con fuerza, sin soltarlo. Un fuerte mordisco le dio en la pata trasera. Kubu cayó al suelo con una pata. En ese momento, cualquier búfalo podría haber muerto. Y la mayoría murió. La sabana pareció congelarse en un instante. Búfalo y león, tierra y sangre, viento y aliento, todo mezclado en el caos de una emboscada perfecta. Kubu intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas a cada paso. El peso de los tres depredadores desviaba su centro de gravedad hacia abajo, centímetro a centímetro, como si quisiera hundir su enorme cuerpo en el suelo. El búfalo cayó. Ese sería el fin. A lo lejos, la manada de búfalos empezó a hacer ruido. Algunas hembras emitieron bramidos bajos, como de tambor. No podían ver a Kubu, pero percibían la perturbación del suelo a través de sus cascos, una señal en la que la especie confiaba más que en cualquier otro sentido. La manada giraba. Lejos. Kubu seguía atrapado entre las garras de tres cazadores nacidos para matar con persistencia. Soplaba un viento nuevo, que no traía el olor de los leones ni el de los búfalos, sino el de la muerte, ese tipo de olor que solo aparece cuando la sabana conoce el fin de una criatura. Justo cuando Kubu parecía a punto de caer, el suelo volvió a temblar, más fuerte, más denso, como si docenas de rocas rodaran colina abajo hacia la batalla. Un sonido profundo, rugiente y resonante se alzó desde las profundidades de la tierra como un trueno apagado. La manada de búfalos había regresado. Y esta vez no corrían. Sombras negras emergieron del polvo, grandes, pesadas, con hombros anchos como acantilados. Cada par de cuernos curvados apuntaba directamente a los leones, brillando fríamente bajo el sol. Sus ojos eran de un rojo oscuro, llenos de la ira primitiva que solo aparecía cuando la manada se veía amenazada. Un macho joven rugió primero.
El rugido atravesó el viento, arañando árboles secos y azotando a los leones que intentaban mantener el perímetro. La leona a lomos de Kubu levantó la cabeza, con las orejas moviéndose. Oyó ese sonido, el sonido que anunciaba que la muerte podría provenir de una dirección inesperada. Otros dos búfalos cargaron desde dos direcciones, levantando polvo de sus cascos con sus enormes cuernos. Uno saltó la pequeña pendiente, poniendo todo su peso sobre los cuernos, y luego se estrelló contra el costado del león que mordía la pierna de Kubu. El león salió despedido, giró en el aire y cayó con fuerza al polvo, encogiéndose de dolor. Rugió débilmente, intentando levantarse, pero ya tenía una pata rota. La sabana se estremeció. Esto ya no era una cacería. Era un contraataque de quienes nunca abandonaron a los de su especie. Una búfala, con los ojos encendidos como dos brasas, cargó contra el león que estaba a punto de saltar. Cargó hacia adelante, sus cuernos enganchando la suave carne bajo el vientre del león, levantándolo del suelo por un instante. Un agudo chillido resonó, el sonido de carne cortada por algo que no debía ser cortado. El león cayó, rodando por el suelo, con polvo arremolinándose a su alrededor. En ese instante, el orgullo del cazador fue aplastado por la locura de la manada de búfalos, la fuerza de toda la sabana reunida en una sola masa. Los demás búfalos se lanzaron hacia adelante en arco, con la cabeza gacha, respirando como caballos de guerra furiosos. Pisoteaban con fuerza, y la tierra bajo sus cascos explotaba con polvo como pequeñas minas. En ese círculo, cada leona comprendió lo que los libros nunca le contaron. Un cazador también podía morir bajo los cuernos de esta presa. Un león intentó rugir amenazante, pero fue respondido por 3 pisotones desde 3 direcciones diferentes. El aire se estremeció. La hierba se mecía al ritmo furioso de la manada de búfalos. No había elección. El líder de la manada retrocedió un paso. Luego 2. Se giró a medias, con la mirada aún dividida entre Kubu y los búfalos que lo rodeaban, pero el instinto le decía que un segundo de retraso podría destrozarlo. Los otros 2 lo siguieron, pegados al suelo, con las colas colgando por la confusión y el miedo. Se retiraron, sin rugir, sin volverse, el silencio, la más dolorosa admisión de derrota del depredador. En el polvo, Kubu respiraba con dificultad, a ráfagas como fuelles silbando sobre metal candente.
Un viejo toro se acercó, rozando suavemente el flanco con los cuernos, no para preguntar, sino para confirmar que su miembro no estaba muerto. Unos ojos negros siguieron a los leones que huían. Sin persecución. Sin espectáculo. Simplemente allí de pie, feroces y llenos de poder, como si la sabana acabara de presenciar el regreso de una dinastía sin trono. Y en el centro del cerco, Kubu levantó la cabeza, respirando con dificultad. Los búfalos sabían que habían ganado. No porque los leones hubieran huido, sino porque habían luchado como una fuerza unida que habría hecho retroceder incluso al depredador más temible de África. El sol se deslizaba hacia el oeste, extendiendo las sombras de la manada de búfalos sobre la tierra agrietada. El polvo de la batalla se había asentado, dejando solo la sangre seca en el lomo de Kubu y las profundas huellas de sus cascos donde habían estado. El viento de la tarde traía el aroma a hierba seca, el aroma de la derrota de los leones desvaneciéndose en la luz del atardecer. Kubu caminaba despacio, pero cada paso era tan seguro como una estaca clavada en la sabana. Los picabueyes aterrizaron en su lomo, hurgando entre los arañazos, recogiendo la piel desgarrada que había sido la señal más clara de una batalla que casi le costó la vida. A su lado, el joven búfalo se acercó más, algunos pares de ojos jóvenes miraban su enorme cuerpo como si estuvieran mirando una roca que creían que nunca caería. Nesta terra, existem aqueles que são chamados de reis, mas existem aqueles que não precisam de trono e ainda assim obrigam todas as outras espécies a temerem. Um único búfalo negro pode cair diante de suas garras. Mas uma manada de búfalos negros enfurecidos pode fazer até mesmo o caçador fugir para salvar a própria vida. A manada gradualmente se afastou do chão ensanguentado, fundindo-se ao mar de grama amarela que mudava de cor sob o pôr do sol. Amanhã, haverá novas caçadas, novas mortes, novos desafios entre presas e chifres curvados. Mas hoje, a savana escolheu se lembrar de uma coisa: existem batalhas onde a presa não se curva, e existem momentos em que o poder da manada é maior do que o título de predador. Kubu não olhou para trás. Ele apenas continuou caminhando, carregando feridas recentes e uma antiga verdade que a savana sussurrava a eras. Enquanto esses chifres permanecerem eretos, a tempestade no peito deste gigante jamais se extinguirá. A savana ainda guarda muitos segredos. Acabamos de abrir a primeira porta. Se a história deste gigante indomável te cativou, há muitas outras batalhas esperando por você lá fora, onde o caçador pode se tornar o fugitivo e a presa pode se tornar uma lenda.
Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas jornadas de sobrevivência em meio à poeira vermelha, presas e chifres dos guerreiros da savana. Curta e compartilhe se quiser que mais pessoas vejam o poder daqueles que parecem ter nascido para correr. La gente vea el poder de quienes parecen haber nacido para correr. La superficie del agua parece tranquila, pero una pesadilla aguarda abajo. Cuando los dos gobernantes del agua se encuentran, solo hay una oportunidad de sobrevivir. La batalla comienza. El Serengeti salvaje. La batalla a vida o muerte entre cocodrilos e hipopótamos. El Serengeti salvaje. La batalla a vida o muerte entre cocodrilos e hipopótamos. En medio de esa tierra salvaje, el río Mara serpentea como una cinta de seda marrón rojiza, transportando el limo y el aliento de todo el ecosistema. Es el alma que nutre a todas las especies y, al mismo tiempo, un feroz campo de batalla, donde cientos de miles de vidas se cruzan cada año durante la gran migración. Cada onda, cada curva, contiene los secretos de la naturaleza, siempre listos para explotar en cualquier momento. Aquí, hay un gobernante que no necesita moverse mucho para cazar. Una enorme sombra negra, como un tronco áspero que flota, inmóvil en el agua quieta. Cocodrilos del Nilo. Maestros de la emboscada, esos que hacen recelar a cualquier criatura que ponga un pie en el agua. Los adultos pueden medir más de 5 metros de largo y pesar más de 500 kilogramos. Su piel gruesa, similar a una armadura, teñida de un marrón grisáceo y mezclada con lodo del río, los convierte en fantasmas invisibles bajo el agua. Sus brillantes ojos amarillos y sus fosas nasales altas les permiten observar y respirar incluso cuando la mayor parte de su cuerpo está oculto en las profundidades. Son maestros de la emboscada, tan pacientes que pueden permanecer inmóviles durante horas, esperando un paso descuidado. Y ahora, río abajo del Mara, la superficie del agua comienza a ondularse. A lo lejos, columnas de polvo amarillo se elevan desde la sabana. Señales de la migración que se acerca. Desde la vasta sabana, extensiones de hierba amarilla se extienden hasta el horizonte. El sonido del viento se mezcla con los cascos de una manada de antílopes que se mueve en la distancia. Bajo las aguas cenagosas del río Mara, el cocodrilo del Nilo se deslizaba silenciosamente.
Su enorme cuerpo casi desaparecía entre las suaves ondulaciones, solo sus ojos amarillos y su áspero lomo quedaban al descubierto. Con cada movimiento de cola, se acercaba, pero mantenía su ritmo lento y calculador. Sabía que no muy lejos se encontraba una de las criaturas más feroces de aquellas aguas. Un hipopótamo adulto, de casi 3 toneladas de peso, estaba medio sumergido en el agua, con las fauces entreabiertas, y sus colmillos de 50 centímetros de largo brillaban a la luz del sol. Este era su territorio. En el mundo de los hipopótamos, cualquier criatura que se acercara demasiado a la orilla donde descansaba la manada se consideraba una amenaza. En aquel río, había límites invisibles, trazados por la fuerza. Para este cocodrilo, un solo movimiento en falso podía convertir a un depredador en presa. Sin darse cuenta, había invadido el espacio personal de una de las criaturas más temperamentales de África. El cocodrilo también lo sintió. El aire parecía tenso. Con una fuerza de mordida de más de 1800 si, el hipopótamo podía romperle los huesos a un cocodrilo en segundos. Observó atentamente. De repente, el hipopótamo cargó hacia adelante con las fauces abiertas de par en par. El cocodrilo se sobresaltó, pero era demasiado tarde. La lucha había terminado. Decidió retirarse para salvar su vida para la siguiente cacería. El cocodrilo seguiría buscando oportunidades en otros lugares, mientras que el hipopótamo se relajaría tranquilamente, dominando sus propias aguas. Cuando el río se calmó de nuevo, el cocodrilo del Nilo se hundió hasta el fondo, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Pero tras ese silencio, se desarrollaba un misterioso ciclo vital, guiado por instintos primitivos que habían existido durante millones de años. Los cocodrilos del Nilo son depredadores solitarios que esperan pacientemente durante horas, incluso días, para atacar. Pero durante la época de apareamiento, estos depredadores solitarios se vuelven más activos que nunca. Los machos gigantes nadan lentamente por su territorio, emitiendo profundos gruñidos que resuenan bajo el agua. Solo los de su especie pueden oírlos. Esto supone un desafío para otros rivales y una invitación para las hembras de la zona. Bajo las aguas turbias, los machos se enfrentan para ganarse el derecho a conservar la siguiente generación. Cuando la hembra acepta al ganador, aparece en una postura sugerente.
La pareja nada en paralelo. Sus cabezas se tocan y luego entrelazan sus colas como si bailaran bajo el agua. Esta es la danza de apareamiento del cocodrilo del Nilo, a la vez suave y llena de significados ocultos. El apareamiento se lleva a cabo bajo el agua, con rapidez suficiente para asegurar la supervivencia de la siguiente generación. Aunque parezca suave, este comportamiento en realidad refleja un poder reproductivo. Solo los machos más fuertes, capaces de vencer a sus oponentes e impresionar a las hembras, pueden acercarse. Esta danza es a la vez una cooperación suave y un desafío oculto entre individuos durante la época de apareamiento. Después de unos 3 meses de gestación, la hembra sale del agua en busca de un lugar para construir un nido. Cada nido puede contener entre 25 y más de 80 huevos, que cubre cuidadosamente para conservar el calor. Durante la incubación, la madre permanece cerca, atenta a los depredadores. Unos 90 días después, unos débiles gritos indican que los huevos han eclosionado. La madre excava, recoge a cada cría y las lleva sanas y salvas al agua. A pesar de la protección, solo una pequeña fracción de las crías de cocodrilo sobrevive el primer año. El resto se convierte en alimento para otros depredadores. Y mientras el sol de la mañana brilla sobre el río Mara, las diminutas criaturas comienzan su duro ciclo de vida, llevando consigo el legado de uno de los mayores depredadores de África. Bajo un cielo abrasador de la estación seca, un polvo dorado comienza a elevarse desde la sabana. A lo lejos, puntos negros se mueven en una corriente interminable. La manada de ñu se prepara para la gran migración. Tienen cuerpos musculosos, pelaje gris-marrón mezclado con cuernos negros y curvados que apuntan a ambos lados, y caminan sin detenerse. Esta es una de las especies migratorias más grandes del planeta. Cada año, más de 1 millón de individuos cruzan Kenia y Tanzania en el interminable ciclo de la vida. Buscan pastos verdes y nuevas fuentes de agua. Viajan en manadas gigantescas, cada una con decenas de miles de individuos que se extienden por la sabana. Junto a ellos, cebras y antílopes también se unen al viaje. Todos crean un mar de vida en movimiento, sacudiendo el suelo con el sonido de sus cascos. La temporada de lluvias es su época de apareamiento. Los machos luchan por el acceso a las hembras en feroces luchas.
Después de unos 8 meses de embarazo, la hembra dará a luz a una cría, generalmente al comienzo de la siguiente temporada de lluvias, cuando los pastos están más verdes y el alimento es más abundante. Estas crías se unirán rápidamente al ritmo migratorio, emprendiendo el primer viaje de sus vidas. El eco de miles de individuos indicó que había llegado el momento de cruzar el río Mara. Pero bajo las turbias aguas, los ojos amarillos de los cocodrilos del Nilo seguían observando fríamente. Habían esperado este momento durante meses. Un líder poderoso lideraba el camino, seguido por una manada de ñus, una corriente vibrante de cientos de cuerpos que se precipitaban sobre el agua. En medio del río, una gigantesca sombra negra avanzaba sigilosamente. El cocodrilo del Nilo permanecía inmóvil como un tronco muerto. Pero sus ojos amarillos registraban cada movimiento en la superficie del agua. El golpeteo de los cascos de la manada migratoria resonaba en el agua, como el redoble de un tambor de guerra. Llevaba semanas hambriento, y cada latido de su corazón ahora armonizaba con los caóticos sonidos del cielo. Esperaba pacientemente. En cuanto Uño puso un pie, el agua a su alrededor pareció congelarse. Toda la manada también percibió el peligro. De repente, el cocodrilo del Nilo emergió del agua turbia, rociando agua. En una fracción de segundo, el cocodrilo del Nilo arrastró a su víctima a las profundidades del despiadado torbellino del río Mara. La caza había terminado. En otro brazo del río, donde el agua refleja el sol abrasador del mediodía, una especie aún domina silenciosamente. Hipopótamos. Gigantes del río, pasan la mayor parte del tiempo bañándose en el fresco río para escapar del calor abrasador de la sabana. Los hipopótamos forman una manada muy unida, que a menudo se reúne en grandes grupos de hasta varias docenas de individuos, todos bajo el control de un macho dominante. Bajo la dirección del líder, el orden en la manada se mantiene estrictamente. Pero cuando llega la temporada de apareamiento, las aguas, normalmente tranquilas, se convierten de repente en una arena. El aroma de las feromonas se extiende en el vapor caliente y húmedo, como un fuego subterráneo que despierta los instintos primitivos de estos gigantes.
A lo lejos, un macho joven se acercó, con los ojos bien abiertos, las orejas ligeramente moviéndose y el cuerpo flotando sobre el agua más de lo habitual. En ese momento, el macho dominante también levantó la vista. Los dos gigantes se acercaron lentamente, el agua entre ellos espumosa y blanca. Sus miradas se clavaron, cada músculo tenso como un resorte a punto de estallar. El aire se densificó. De repente, se abalanzaron el uno sobre el otro. La feroz mordida lo decidió todo. La lucha terminó. El ganador había protegido su territorio y obtenido acceso total a las hembras de la manada. Un breve silencio invadió el río, solo se mantuvo el sonido del agua. La época de apareamiento se da principalmente durante la temporada de lluvias. Todo el proceso ocurre bajo el agua. Tras el apareamiento, la hembra estará embarazada durante unos 8 meses. Cuando llega el momento de parir, se separan de la manada y buscan un lugar tranquilo en el río para dar a luz. Las crías, con un peso de entre 25 y 50 kilogramos, nacen bajo el agua e inmediatamente emergen a la superficie para respirar por primera vez. Durante las primeras semanas, la madre permanece cerca, protegiendo a sus crías del peligro. Poco a poco, regresan a la bandada, donde el ciclo de vida en el río continúa, a pesar de los peligros que acechan. En la tranquila superficie del río, cuando las ondas apenas se mecen bajo la luz del sol, la vida continúa en cada espacio. A lo largo de las orillas del río Mara, el águila pescadora africana se posa tranquilamente en una rama alta, con sus ojos dorados siempre vigilando el agua. Son las mejores cazadoras del río, su principal alimento es el pescado, a veces aves acuáticas o incluso crías de cocodrilo. Cada comida comienza con paciencia, esperando a que la presa aparezca a su alcance. Entonces, usará sus fuertes garras curvas y su pico afilado para disfrutar de su presa. No solo es un símbolo del poder del cielo de Mara, sino también un eslabón importante que mantiene el ecosistema de este río en equilibrio. Desde el cielo hasta el fondo del agua, el ecosistema de Mara cambia de color por completo. En un río cercano, la atmósfera es completamente diferente. Bajo el agua fangosa, largas sombras negras se arrastran silenciosamente.
son los infames depredadores del río, los cocodrilos del Nilo. Acechan cerca del lugar donde descansan los hipopótamos, con sus ojos amarillos desorbitados como luces de señalización mortales. Para ellos, un hipopótamo adulto es un rival duro, pero una cría de hipopótamo es una oportunidad de oro. Una cría de hipopótamo no es lo suficientemente fuerte para nadar rápido, no tiene una mordida fuerte y, sobre todo, no es plenamente consciente del peligro que se acerca poco a poco bajo las aguas tranquilas que parecen inofensivas. Bajo el agua fangosa, la luz del sol que penetra en la superficie del río es solo un tenue rayo de luz, oscilando con cada onda. El calor del mediodía del río Mara creaba una atmósfera densa y sofocante. Arriba, la superficie del río parecía tranquila. Cerca de la orilla, un hipopótamo joven, con su suave piel rosa grisácea, meneaba lentamente la cola. Sus ojos redondos y claros seguían las ondas. No sabía que cada vez que nadaba un poco más, se acercaba más al límite peligroso. No muy lejos, la madre hipopótamo observaba, moviendo constantemente sus orejitas. Entrecerró los ojos, siguiendo cada movimiento dentro de su radio. Pero bajo el agua quieta, una larga sombra se movía silenciosamente. No era solo un cocodrilo, sino todo un grupo. Se movían tan despacio que casi parecían inmóviles, cada leve movimiento de sus colas solo servía para ajustar su dirección, hundiéndose profundamente. Fríos ojos dorados, fijos en el objetivo. Una pequeña abertura sería su oportunidad. La brillante luz del sol se reflejaba en las ondas alrededor del hipopótamo bebé, haciéndolo sin querer más prominente a la vista de los emboscadores. En una fracción de segundo, la superficie del agua pareció estallar. Los cocodrilos saltaron, aferrándose al pequeño cuerpo. La tirada mortal había decidido el destino del hipopótamo bebé. La caza terminó rápidamente. El grupo de cocodrilos desapareció en las aguas profundas, llevando a la presa más allá del límite de protección. Para la madre hipopótamo, solo quedó la impotencia y un silencio aterrador. En el río Mara, la paz regresa, pero en el fondo del agua, el ciclo de vida y muerte continúa sin interrupción. Bajo el infinito cielo del Mara, desde la paciente emboscada de los cocodrilos del Nilo, las persistentes manadas de ñus, los hipopótamos gigantes que defienden sus territorios, hasta las resilient cebras en sus viajes migratorios, todos siguen una sola regla: adaptarse o ser eliminados. Aquí, la vida nunca es gratis, cada comida del cazador es la pérdida de la presa, y cada vida que existe se paga con fuerza, inteligencia o suerte. El río Mara aún fluye, trayendo gloria y tragedia,
tejiendo una interminable historia de supervivencia. Y eso es lo que ha mantenido a esta tierra como uno de los escenarios salvajes más majestuosos del planeta. Si te encantan las feroces aventuras de supervivencia de la naturaleza, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna batalla.